Buenas tardes, aquí platicando hoy con un amigo valedor de poquito más de 20 años de amistad, porque ya está viejo este cabrón, ¿no? Pero en fin, una persona que ha hecho incursión en muchas cosas, porque creo que a eso se dedica, a estar en proyectos nuevos cada día. Y eso creo que es lo que lo ha hecho versátil y lo ha hecho quien es. Y permanecer en la memoria o en la visión o en el radar de mucha gente. Para bien y para mal, porque así es, no eres monedita de oro, cabrón. Sin embargo, aquí está una persona que se dedica a la música, que se dedica a algunas otras cosas que nos irá planteando sobre la plática que tenemos el día de hoy. Eduardo Martínez, el señor Botero. Lalo Botero con los cuates. El Lalo Botero de los cuates. ¿De dónde el motecito? Bueno, el Botero creo que queda claro, ¿no? Nada más con verme así como que el más experto no soy. Y pues Fernando Botero es un artista plástico que me gusta mucho. Un colombiano. Colombiano. Que vive en Nueva York ahí. Es lo que te iba a decir, que qué bonita vida se carga el muchacho, pero también tiene su por qué y su por dónde, ¿no? Y en algún momento de la vida, haciendo un proyecto musical, estábamos buscando el nombre y yo les decía a los muchachos, quiero que sea algo así como cultural, ¿no? Como que te evoque algo que somos no tan nacos y no tan ignorantes, ¿no? Y bueno, al final del día estamos platicando de otras cosas y salió el tema de la pintura. Le dije, pues es que tienen que entender, Botero no pinta gordos, porque estaban con ese rollo, le dije, pinta volumen. Y alguno de mis amigos por ahí dijo, pues sí, claro, ¿cómo no lo vas a entender si tú mismo eres un cuadro Botero? Y ¡pum! Magia, ahí salió Los Botero. Ergo, siendo el líder del proyecto, el líder vocal y demás, compositor de las canciones, todo este rollo, pues se me quedó el Lalo Botero. Ya son 8 años con el mote. ¿Y no te ha cobrado regalías el señor pintor? Y fíjate que alguna vez no tuvimos contacto directo, pero al principio que los Botero empezaron a subir, empezaba ya a competir en los motores de búsqueda mundiales con Fernando Botero, y eso no es cualquier cosa. Entonces sí hubo un momento que se dieron comentarios entre páginas de que si Fernando no estaba enojado porque me ponía los Botero a mi banda. Y dice, no, yo dudo que los haya escuchado alguna vez, pero él comentó, no me molesta. Ya vi que está en el buscador, ya vi que dicen, no me he metido. Eso fue lo que yo escuché que dijo. Y todo muy padre, muy chido. Dije, pues qué buena onda del señor. ¿No te sentiste no agraviado me sentí nada. por no haber sido ¿Sabes por qué sí me sentí agraviado? Hay unos hermanos que se dedican al deporte de invierno. O sea, a estos, ¿cómo se llaman los? No, una suerte de toboganes, pues. No recuerdo ahorita el nombre del deporte, ¿no? Que se dedican a este rollo y se llaman los hermanos Botero. Eso sí la hicieron de tos, fíjate. O sea, los fríos de la película. Los Jamaica bajo cero del internet, pues sí la hicieron de tos, pero... Bueno, eso es para que veamos que también tienes esa vena cultural del cine de bajo presupuesto. Sí, saqué el código postal y ya, sí funciona. Pues sí, son referentes que de alguna manera u otra han venido a ser pues cultura general, digámoslo así. Pero hablando de cultura y de la manifestación de la bella arte, particularmente la música, pues tú tienes ya un camino recorrido de ¿cuánto tiempo? Híjole, este año, en un mes y medio, cumplo 39 años haciendo esto. O sea que ya no te conoces en el primer hervor. No, pues aprendí un par de cosas en el camino, ¿no? Sí, supongo, porque ahora sí que conociendo tus situaciones, yo podría decir que eres así de versátil para las mujeres como para la música. No, fíjate que yo siempre he sido muy buena onda, muy honesto, muy fiel, sobre todo fiel, ¿no? ¿A qué? A mis ideales, bueno, cosa. Sí. Hubo un tiempo que un tal Pepe Padilla que por ahí me presentaron, decía que él era fiel a su... Sí, a su promiscuidad, ¿no?
Pero bueno, esos comentarios, no sé, que se van cosechando y que a veces son bien ganados y otras veces son avatares de vida, ¿no? Porque tuve en alguna plática de hace mucho tiempo, hacías hasta cierto punto sorna de eso, ¿no? De que porque a mí me conocían en el estudio como el pintor de las 4 P's y tú lo traías muy como bandera de guerra, ¿no? Que particularmente en Azcapotzalco tuve una exposición que bajó precisamente de Alemania para acá y nada más tuvo cabida en un solo lugar que se atrevió a poner esa exposición. Porque para acabarla yo tuve el acierto de que fue terminando Semana Santa, ¿no? Y enfrente de la ahora Catedral de Azcapotzalco. Ahora, catedral, fíjate cómo cambian las cosas de cuando yo vivía aquí en Azcapotzalco. No, hombre, Sí, pues nomás te fuiste y se han evolucionamos. superado. Pero sí ha habido pérdidas, como ahora que se quemó el cine. Ha sido un detalle que, pues, híjole. Y cómo se va transformando, como bien dices, ¿no? Se queman naves y se tiene uno que hacer a lo que nos tocó. Y a veces en esta decisión de cambio de vida, o de cambio de proyecto, o de cambio de lugar donde uno está, ¿eso en cuánto afecta a un artista? Híjole, te podría decir que mucho, pero haciendo recuento, no, realmente no es tanto. Quizá en el bolsillo, quizá, pues siempre vas a extrañar las viejas amistades, ¿no? Ese fue nuestro caso en algún momento. Pero esta diversidad, precisamente esta paleta de colores que no solamente la ciudad tiene, sino pues toda la República Mexicana, incluso algunos otros países, te enriquece mucho y te hace ver que ese pequeño mundo en el que tú te encuentras haciendo o intentando hacer algo cultural o medianamente cultural, tiene vertientes más grandes, no nada más lo que tú consideraste que podías hacer, sino que llega a expandirse a todo dar. Y sí, hay cosas que sacrificas en el camino, pero yo creo que al final del día está fantástico. No podrías llegar a ser un artista muy completo con una visión, ya no digas grande, Limitada. aún sigue siendo limitada, pero es suficientemente amplia como para decir, ahora quiero experimentar el siguiente paso. Que es lo que yo siempre digo, no se trata de vamos a evolucionar esto, no, vamos a buscar el siguiente nivel. ¿Qué es lo que sigue? No vamos a abrir los ojos y todo. O sea, entonces tú eres hijo de Darwin, o algo así. Vamos a evolucionar, claro. Y no soy hijo de Darwin. Era tío de mi papá. Era tío de tu papá. Sí. Sí, porque si no ya nos hubiera llevado la changada. Esa parte me hace remitirme a algo que también en alguna bohemia, por no decir borrachera, platicamos, ¿no? Yo no veo. La esencia, sí, no ves lo que no encuentras. La esencia del artista. Este artista que se enriquece a consecuencia de pisar otro país, de pisar otra técnica, de descubrirse en una nueva aventura. Estas cosas sumadas dan resultados buenos y malos. Como todo, normal. Dan resultados buenos y malos. Es padre. Y depende también de cómo te autoconstruyes. El artista no solamente construye arte, se tiene que autoconstruir como persona. Y yo creo que es de lo primero que te enfrentas cuando ves otras maneras de pensar, otro tipo de hacer arte, otro tipo de expresión. Al final, el arte es solamente una manera de expresar, ya sea tus palabras, tus pensamientos o el espíritu completo. Entonces, ¿es una manifestación individual o colectiva? Puede funcionar de las dos maneras, funcionan las dos vías, pero lo que te decía, mientras no te puedas autogenerar de una manera correcta, voy a ser escueto y voy a irme derechito a lo más básico. ¿Qué pasa? Ves a otro que toca mejor que tú, por decir una pendejada, toca mejor que tú. Uh-huh. Y la otra parte se achica, dice, pues ese sí es bueno, ching, pues hubiera estudiado más, pero yo me quedo haciendo lo que hago. Uh-huh. Si no te autoconstruyes y no dices, pues toca mejor, yo quiero saber cómo le hace. Y nos vamos al siguiente paso, como decíamos, ¿no? Y nos vamos a un comercial. Y nos vamos a un comercial, mis queridos televidentes, que son, lo que sea. Comerciales. Sí. Nos quedamos antes del corte con esta situación de la autosuperación. Yo creo que es derivada y debería ser derivada no de una, ¿cómo decirte?
situación de autoboicot, sino de una autoobligación de crecer. Porque sí, es bien común que mucha gente le da por hacer algo y eso le funciona y ahí se estanca, ahí se pasma, pues, y ahí está bien. Entonces ya no le muevas porque eso funcionó y ahí está bien. Eso a mí me habla desde mi muy particular punto de vista, de algo que yo consideraría cobarde. ¿Por qué? Porque si no te atreves a jugártela por lo que eres como artista, pues entonces pues estás pasando a ser un poquito menos que artista, ¿no? Además, el concepto funciona a varios niveles. Como artista, te enriquece grueso, porque aparte, el arte no nada más es, si soy músico, pues nada más echarle a la cantada o a la tocada, ¿no? También hay que leer, también hay que ver algo de cine, también hay que mirar la pintura, enfrentarse al arte, es como me gusta decirlo, te enfrentas al arte. Sí, pero buen cine, no como la película que no, hombre, híjole, Jamaica Babacero, saludos a los sí, esos que la hicieron. Hay cosas que funcionan a varios niveles y en el tema artístico es casi como la vida misma. Lo que estamos platicando lo diría como la comida. Hay gente que alguna vez que tuvo 5 o 6 años le dieron hígado encebollado en su casa y quizá no le gustó el olor o al principio no le gustó y como le metieron unos chanclazos, lo repudió. Años después, él siempre dijo, no, hígado, guácala, guácala, guácala. Y un día en una cena en casa de los papás de la novia, ¡pum!, ha hígado encebollado y se lo tiene que tragar. Pero como la situación fue diferente, psicológicamente hablando, se lo traga y le toma gusto. Yo creo que ese tipo de ideas, ese tipo de formas de ver la vida funciona a varios niveles y el arte es uno de esos niveles en donde creo que funciona fabuloso. Toda tu vida no te gustó Luis Miguel y de repente a los 70 años escuchas una canción de Luis Miguel que te recuerda que tu mamá te la ponía y ya te gustó Luis Miguel. Bueno, ahí sí difiero porque a mí nunca me ha gustado. Es un ejemplo, pero todavía no tiene 70 años. Ya casi. Es un ejemplo, sí, y creo que sí es válido en cuanto a que, pues no sé, él se valió de los boleros para seguir en el... A lo que me refiero es el tema de que llega ¿no? a un momento que algo que no te gusta o que estás repudiando, sí te va a gustar. Llega un momento en que todo se compagina, el engrane cae donde debe caer y dices, a ver, espérate, ¿por qué no? Igual funciona cuando ves a alguien que toca mejor que tú, que canta mejor que tú, que escribe mejor que tú, que pinta mejor que tú. Igual. Y que trae una mejor propuesta quizá. Pero eso sí también te obliga o te conlleva a esta superación, porque son estadías y esas estadías van creando esas diferencias y esas cualidades, porque en su momento, pues, no sé, yo a algunos alumnos ahora sí les exijo que pongan fecha en las prácticas que hacen hoy para que a la vuelta de un año o 2 o 20, si es posible, pues ver qué avances hubo, qué sí logré y qué no logré. Porque es un proceso y este proceso obviamente nos va decantando en un momento dado como también nos va mermando porque pues también no es lo mismo. Pero además funciona. Mira, mucha gente cree que la música es agarré mi guitarrita, hoy desperté y ya me canté una del grupo Elefante, ¿no? Por decir una babosada. Pero no funciona así, funciona como tú lo estás diciendo. De hecho, una buena banda, un buen proyecto lleva estas claquetas. Día de fecha de hoy, el ensayo número fulano de tal, esta es tal canción escrita por tal y tal, en tal toma. Grabar los ensayos es esa forma de hacer lo que tú dices. Y se nota el cambio, porque notas una versión de hace, voy a decir, bueno, en mi caso, por la cantidad de años, una versión que hice hace 25 años y que de repente volví a enfrentarme a la canción, a la pieza y no en una, sino en varias ocasiones después hasta llegar a como la dejé el día de hoy. Podría ser una pieza escrita hace 25 años, pero la que aparentemente sería la buena es la actual, porque ya pasaste por todo este proceso, porque ya lo hiciste de una manera... Ya maduraste, ya tienes más callo, ¿no? Entonces, como a mí me decía hace unos días una persona,
a ver qué día nos ponemos los guantes. Y le dije, pues va. Y hubo quien le dijo, pues no sabes lo que estás haciendo. Y él dijo, pues ya está viejo, ya no está como antes, cuando me subía con mis cientos. Le hubieras dicho como lo hice yo, también me dijeron, ponte los guantes, claro que sí, me los puse y lavé los trastes, mira, De volada, limpiecitos. Ahora entiendo por qué tu mujer te quiere. Yo no daba por qué, porque guapo no eres, pero bueno, esas son funciones aparte. No soy guapo, soy sensual, es muy diferente. Órale, para quien no sabía, ya lo iré sabiendo. Si no, pregúntale a mi Goldo. Sí. Sí, tenía que decirlo a mi cabrón, lo que estoy ya, papirrín. ¿Qué van a pensar que Que piensen lo que sea. en esa situación de inclusión? Pues es que es inclusivo, además, oye, a esta edad, ¿tú crees que me va a dar miedo a mí? Bueno, pues no sé. Yo creo que la persona que se atreve a estar evolucionando constantemente, obviamente tiene que romper el miedo. El miedo al fracaso o también el miedo al triunfo, porque también me he topado con gente que tiene una mentalidad que terminas dándote cuenta que lo que tienen miedo es a triunfar, porque no saben cómo manejarlo, porque han vivido todo el tiempo en esta parte del me mantengo al margen. Bueno, es que pasar semifinales. Es que también depende del momento histórico de tu vida. Te voy a dar un ejemplo en donde yo me sentía muy chucha la cuerera y me dio miedo del más básico de cualquier artista, miedo escénico. En algún momento en mi vida, tú me conociste por aquellos ayeres, yo toqué N cantidad de veces en el Palacio de los Deportes, 16,000 personas allá enfrente. Y no sentí ni frío ni calor, a todo dar. Pero unos años después dejé las bandas y me volví solista. La primera presentación solista no fue mucha gente, creo que habían llegado, híjole, no sé, 40 personas, menos de 40 personas. Bueno, me temblaban las pestañas, hijo, con esto de todo. Me dio un pánico escénico en ese momento, pero repito, no es el hecho de cuántas personas están allá abajo escuchándote, es el hecho de que te enfrentas no solamente a algo nuevo, sino que te enfrentas a algo que es como que te contaste el chiste que no te sabías. En ese momento me estaba enfrentando a algo que yo ni siquiera sabía si lo estaba haciendo correctamente. Y a ti te tocó ver los principios de mi carrera solista, fue difícil. Es que es como todo, ¿no? Cada que digamos así, nos damos a la tarea de abrir una nueva empresa, pues es como se dice correctamente, pues siempre va a haber ese embargo de duda de ¿estaría haciendo lo correcto? Y yo creo que cualquier padre de familia lo ha vivido, ¿no? Cuando va a cambiar de trabajo o cuando tiene un pequeño negocio y va a meter un nuevo producto o otra cosa, siempre va a acontecer esta duda, porque es una duda. Y esa duda puede derivar en un miedo que a veces puede paralizar. Porque, pues obviamente yo creo que dentro de nosotros hay una parte instintiva, esta situación de preservación de manera biológica. Y esa es la que a veces nos paraliza, ¿no? Y yo creo que hay gente como algunos que conocemos en lo particular, primos de los amigos. No vamos a decir sus nombres. Que en lugar de paralizarnos nos aventamos con más ganas, ¿no? ¿Y qué también nos hemos dado cada rota de hocico? Es que esa es la parte medular, creo que ahí está el punto exacto. A la gente le tiene miedo no solamente al rechazo, al dolor, y como tú lo acabas de indicar, es por este instinto de supervivencia, claro. Pero es tan rico darse esos madrazos, esos golpes contra la pared que dices, no, así no era, no era el proyecto como tenía que ser. Pero cuando tú volteas, ves el nivel de aprendizaje y entonces te das cuenta que se aprende más de los... Ahí es donde entra el viejo dicho de supuestamente Edison. Oye, ¿cuánto te costó hacer un foco? No, hacer un foco una vez. Pero tuve 2,500 intentos que no hice un foco. Hice otra cosa. ¿Y por qué no mandas a corte ahorita? Pues váyanse a corte, por favor, hablando de Edison, que se apague la luz de un vez. Vámonos. Y bueno, y ahora que ya volvió la luz, después de tu comentario, ¿es la forja de la vida la que construye el artista o el artista se construye a base de experiencia adquirida con el sufrimiento, con las lágrimas, con el sudor? Yo creo que son 3 frentes. Acabas de tocar 2. Sí. El enfrentarte a la vida como tal, enfrentarte a los trancazos que te da, a toparte con pared y como dijimos hace ratito, ¿no?
ok, no lo lograste y duele, pero no es un duelo, no es ni un dolor ni un duelo paralizante. Al contrario, ya dijiste, así es como no se hace, pues vamos a caminar por otro lado. Es el primer frente. El segundo, lo acabas de decir, la tenacidad. Hay que hacerlo una y otra y otra. Hasta que y prenda otra, el foco. hasta que prenda el foco y sobre todo hasta que tu mismo organismo, tu cabeza, empieza a funcionar en relación a ello. Y la otra que nunca me ha gustado dejarla por fuera, que muchos la obvian, pero educarse. Educarse, estudiar, lo que quiera que sea que veas que te gusta, pues estúdiale, búscale cómo se hace, cuál es el mecanismo, y al final del día terminas, de todas maneras como artista, terminas realizando el método científico, prueba y error, no hay otro. Así es. ¿Por qué? Porque, bueno, en mi caso particular, pues llegan nuevos productos, llegan nuevas marcas, llegan nuevas propuestas, nuevas tendencias, nuevos mercados. El simple hecho de cambiar de tu paleta de colores de un material a otro, de una forma oval a una rectangular, ya te cambió ahí la perspectiva. Y eso es lo que muchas veces aterra a la gente y se queda. Y yo me atrevería a usar un término también de otras cosas que me han gustado y me han apasionado en la vida: se fosilizan. Y eso está cabrón, porque en alguna entrevista hace algunos años, regresando a 20 y tantos años atrás, cuando iban luego a entrevistarme en una casa de cabres de mis hijos, particularmente en Novedades, cuando todavía existía, y El Sol de México en alguna ocasión me decía, como veía, le digo, es que yo creo que habemos dos tipos de personas, los evolutivos y los vegetativos. Y es ahí donde... Me hiciste recordar a nuestro amiguísimo Genaro. En paz descanse. En paz descanse, que andaba por allá. Pero bueno, eso nomás fue en brevedad cultural. Sí, hay maneras de existir como artista. El artista también no hay que olvidar, es una persona. Primero es una persona, antes que otra cosa es una persona, que cómo lleva su vida, cómo lleva el arte dentro de su vida, y el arte mismo es el que lo transforma, y hasta dónde esa transformación la lleva a su vida personal, eso es otro cantar. Pero antes que nada, son seres humanos normales, igual vamos al baño, igual fumamos un cigarro, igual nos ponemos muy briagos y guacayamos como cualquiera. Pero es esta parte artística la que de alguna manera el resto, el cúmulo, el vulgo, la sociedad ha olvidado un poco. El arte, siempre y cuando te enfrentes a él de una manera amable, siempre te va a llenar, te va a traer algo, sea lo que sea. Quizá, no sé, en el caso tuyo de una pintura, un gato para alguien representa una cosa y para otra persona representa otra, y cuando se enfrenta a tu obra dice, híjole, es así. O la historia de muchas canciones del mundo. Escuchas una canción la primera vez y la tonadita así suavecita o activa, como quiera que sea, te llama la atención. A la segunda ocasión escuchas la letra, a la tercera quizá la entiendes de una manera, y 2, 3 años después entiendes la letra desde otra perspectiva, encuentras un instrumento que antes no te habías dado cuenta que estaba ahí metido, y así consecutivamente. Así funciona ese enriquecimiento, que cuando lo traes a tu vida personal, híjole, de un segundo a otro, de un momento a otro, puedes ver la vida desde otra óptica. Y eso te hace ser, por un lado, no necesariamente una persona culta, no, pero más tolerante hacia tu entorno. Y a veces hasta más experimentada, ¿no? Tolerante hacia tu entorno, ¿no? Sí, y de alguna forma u otra, pues también eso nos permite, porque yo creo que el arte también puede ser hasta confrontativo, puede ser también contemplativo. Debe ser. Sí, debe ser confrontativo, pero también puede ser contemplativo, también puede ser amoroso, romántico, o también puede ser melancólico y hasta bubónico. Pero en ese punto es a donde creo que somos bendecidos los que tenemos esta facultad, digámoslo así, de podernos manifestar a través de cualquier bella arte, la fotografía, la pintura, la poesía, la música, lo que sea. ¿Por qué? Porque obviamente ahí me voy a permitir desahogar esa estadía, que es lo que tú acabas de tocar y a lo que vamos, ¿no? Porque habrá días que vas a estar pletórico de felicidad y también habrá días que serán oscuros y fríos como la chingada, ¿no? Y es una forma de comunicación, por eso es tan catártico a la hora que, tanto cuando emites el arte como cuando te enfrentas a él. Cuando te lo topas de frente.
como espectador o como coleccionista o como simple, vamos a decir así, trotamundos, ¿no? Porque pues cualquiera de nosotros que haya ido a algún museo, pues vas, pasas y los ves, porque obviamente no los vas a poder tener en casa. Cualquier Pepe Lalo ahí de la calle, sin broncas. Ese asunto es el que nos hace saber que alguien sintió lo mismo que yo o vivió algo similar o me comprende. ¿Por qué? Porque yo lo veía mucho en los bares donde hemos trabajado tanto tú como yo en diferentes tiempos, diferentes circunstancias, ya sea yo hasta incluso de cadenero en algún momento de mi vida, que no me avergüenzo porque ahí tuve que enfrentarme a mis demonios. Por cierto, no me dejó entrar el infeliz. En alguna ocasión, porque hay una regla, que no puedes entrar a un bar o a una cantina en estado de ebriedad, aunque suene ilógico y creo que mucha gente ni siquiera sabe que hay esa ley. Pero bueno, es por eso que no lo dejé entrar, ¿eh? O sea, no por otra cosa, no lo discriminé por feo, sino fue por eso, obedecí la ley. Esta parte que nos hace humanos, que nos hace sociales, gregarios, porque a cuántos de nosotros no nos han pateado, nos han dicho, no eres tú, no soy yo, eres tu familia, y te quedas con el, así, y pones a José Alfredo y resulta de que misteriosamente se han vaciado las botellas de tequila. Pero hay un punto en el que tú te sientes identificado con, por y para. Ahí es la parte que estaba diciéndote. Hay que considerar primero esto. El arte, en general, el que me digas, es un medio de comunicación. Desde ahí ya es catártico. Podría llegar a ser en el momento confrontativo, no solamente entre artistas o dentro del arte mismo, sino cuando tú dijiste, yo hice mi obra y en mi obra quise explicar tal cosa y la persona que se está enfrentando a tu obra vio otra cosa. Eso lo vuelve confrontativo y debe de ser así, porque dentro de la comunicación funciona en dos vías. Sí, porque si no, imagínate qué simpleza que todos pensáramos igual y sintiéramos igual. ¿No? Y esa es la parte que nos enriquece y es la parte que digo, y hemos platicado mucho, de que le falta a este país y a gran parte del mundo, que han olvidado esta parte, que el arte no nada más es para sentirse superior a los demás, no es para decir del lado del artista, yo soy artista y tú no, no. También del lado del que conoce arte y dice, yo soy conocedor de arte y tú no. No se trata de hacer este nivel de segregación. El chiste es que con este tipo de arte confrontativo, como debe de ser, la misma sociedad se va permeando una a otra y va entendiendo más la comunicación. Y eso es algo que ha faltado mucho en los últimos 15 años, yo creo. Es que tendría que ser confrontativo, no discriminativo. Porque también a mí me he topado con esa situación de que mucha gente dice, es que eso no es para mí, yo no lo entiendo, y se niegan la posibilidad de tener contacto. Hay otro tipo de arte. Sí, por eso, de tener contacto con, y yo les he dicho a muchos de ellos, incluso en el bar cuando estaba yo de cadena, es que mira papito, o sea, el hecho de que tú vengas aquí ya es un acto cultural. Y estás teniendo un contacto con el arte, porque estás escuchando música, e incluso estás bebiendo algo que ya tiene que ver con la viticultura, que es eso. O sea, toda esta parte es imposible, ¿sí? Porque, entre comillas, tú podrás objetar que no es lo tuyo. Sin embargo, si yo hago un recuento somero, te voy a demostrar que estás embarrado de cultura y de arte hasta las Desde calles. esa perspectiva me parece muy correcto y muy lógico, pero si nos vamos directamente a lo que como artistas como tal nos compete, pues llega, y tienes toda la razón, yo también conozco muchas personas que dicen, es que veo tal pintura y es que no es lo mío, no, es del cine, no, es el cine, pues es que está muy caro, o lo que se te ocurra, pues ahí está la música. No, ahí está la escultura, no, ahí está la danza. La arquitectura, la fotografía, la todo. poesía. Y no me digas que dentro de todas las disciplinas artísticas no va a haber algo que a alguien que no le gusta una, a fuerza le va a gustar la otra, sí o sí, porque sigo en la misma. Es comunicación. Y es manifestación humana. Y con esta reflexión de manifestación humana quisiera que mandaras a final del programa. Yo voy a que mandaras. No. Ya sé que tú eres capaz de eso y más porque te conozco. Dar el cierre del programa, no sin antes decir a dónde te pueden encontrar y cómo te pueden encontrar para que consuman tus cochinadas que haces. Cochinadas. Porque de alguna manera u otra yo creo que ahí va a haber quien encuentre algo que le cheque y va a haber algo que le confronte y también va a haber algo que
que se ve la necesidad de hablar y decirte Sí, sin broncas. Sí, sin broncas. Bueno, ¿dónde me encuentran? Generalmente borracho, en la esquina de mi casa con los cuates. ¿No es cierto? O en casa de Pepe, da igual, es lo mismo. Para encontrarme es fácil, en cualquier motor de búsqueda, como siempre todo el mundo utiliza Google, bueno, lo que quieran, ya sea como Eduardo Martínez o como Lalo Botero. Si lo que quieren es buscar proyectos muy más específicos como la banda de los Botero, mi proyecto solista como Factor, hay varios discos en Spotify, en todas las plataformas de streaming. En YouTube también van a encontrar algo de trabajo. YouTube no le he metido mucho. En radio, bueno, pues tú sabes, estuviste ya alguna vez invitado a mi estación. Ahí está Origina Radio Versión Independiente, la cual me honro ser el patrón. Por cierto, saludo a todos mis chicos de Origina Radio Versión Independiente. Y ahora estamos iniciando Origina TV. Más o menos en 2 semanas ya arranca Origina TV con nuevos conceptos, nuevo rollo. Y simple y llanamente fácil. Como dicen, googleenlo, Lalo Botero o Eduardo Martínez, automáticamente de una manera u otra los va a llevar hacia cualquier otro proyecto. Y si no, quieren pura música, pues ahí está la música. Quieren video, pues ahí está YouTube. Y si no, pues todos los demás proyectos que andan metidos en la red. Nos estamos viendo una vez más en Onda Mella porque pues tenemos mucho de qué platicar. Y seguiremos en esta batalla de Platicando con. Nos vemos en 8. Ay, chiquito, sí.